Son las 12:22 vía telefónica. Platicaremos con el doctor Manuel Lavariega, quien se ubica, además del honoris causa, entre los top 20 médicos generales en la Ciudad de México y 100 a nivel mundial. Antes de ofrecer el micrófono al nuestro invitado, la Organización Mundial de la Salud, como ustedes lo leyeron o escucharon, observaron, decidió declarar el actual brote de viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la segunda vez en 2 años y medio que el organismo se ve obligado a tomar esta decisión ante el avance de una enfermedad que también causó ya fallecimientos en África Occidental. Muchas gracias, doctor Manuel Lavariega, por aceptar la comunicación con el 760 del Cuadrante. Buenas tardes para usted. Estimado Federico, el gusto es mío estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Como le informé a la audiencia, doctor, en 2 años y medio, el titular de la OMS sale a la exposición pública de saltar la necesidad de contener este virus del mono blanco, que ya causa fallecimientos. Quisiera nos platicara sus orígenes, por qué su expansión mundial y si eventualmente puede llevar a la letalidad. Bueno, este virus ya era un virus que teníamos conocido, ya se habían presentado algunos casos con antelación, sin embargo, pues habían sido endémicos solo en el África y no habían salido de este continente. Sin embargo, como ustedes saben y como bien ya lo comentaste, se presentaron algunos casos por ahí del mes de mayo que pues llevaron a presentar contagios en personas en Europa. Esto generó una alerta local por el tipo de condiciones en las cuales la enfermedad se presentaba, al ser no una enfermedad común, y a partir de ahí pues se dio esta alerta, vamos a decir, local, para empezar a vigilar estos casos. Por la posibilidad de contagios y por el riesgo alto de presentar síntomas, es por ello que, bueno, pues empezaron a generar unas actividades más exhaustivas de revisión de otros casos que fueran posiblemente documentados en otros países, y así fue. Portugal siguió después de España y algunos otros países, hasta que ahora, ya justo el día sábado, la Organización Mundial de la Salud emitió esta alerta máxima porque se han presentado más o menos 16,000 casos a nivel mundial y el virus de la viruela del mono o la viruela simiana está ya prácticamente en 77 países, incluido el nuestro. La forma de propagación, ¿podría resumirnos, doctor? Sí, la forma de propagación es un poco parecida a lo que hoy conocemos con COVID por vía respiratoria, por estas secreciones tanto nasales como al hablar con estas gotículas de saliva, al estornudar, al toser. Sin embargo, esta viruela del mono tiene una característica también peculiar. Al ser una enfermedad exantemática, es decir, que presenta ronchas o lesiones en la piel, estas lesiones tienen un líquido, porque se hacen como unas úlceras que tienen un líquido blanquecino, y este líquido también es contagioso. Entonces, aquí sí tenemos la posibilidad de contagiarnos por medio de fomites, es decir, platos, vasos, cucharas, tenedores que utilicen los pacientes al tocarlos, y también por la parte de la ropa que utilizan, o las sábanas, las colchas, las almohadas, que pueden llegar a utilizar durante su convalecencia. Seguramente, doctor, quienes se dedican a la venta de ropa importada o de la fayuca desde los Estados Unidos, corren el riesgo de ubicar a sus clientes en esa condición porque es ropa de segunda o tercer uso que no tiene ninguna medida sanitaria. Sí, corren este riesgo ellos y también sus clientes. Por eso es muy importante que esta ropa y también la ropa de los pacientes que sean contagiosos positivos y que estén en la fase aguda de la enfermedad, pues sea lavada con detergente común y corriente y agua tibia para poder disminuir de esta forma el contagio. De hecho, esta es una de las medidas preventivas. Simplemente el empleo del FAP puede revertir esa condición de contagio. ¿Por qué es o no letal? ¿A qué grupo de población afecta? Sería el caso como el COVID, gente que registre
enfermedades crónico-degenerativas. ¿Ahí hay una similitud con el COVID o cuándo es o no letal el virus del mono? Por fortuna, esta enfermedad es una enfermedad exantemática que se autolimita prácticamente en 4 semanas, es decir, se recupera sola. Sí podemos otorgar un tratamiento sintomático, pero hay poca posibilidad de que un paciente se complique. De hecho, Federico, quiero comentarte que de los casos, todos los casos que tenemos registrados a nivel mundial, solo se han reportado 5 pacientes que han fallecido a causa de. Y esto no es tanto por el virus, sino es por las condiciones, como bien lo acabas de comentar, las comorbilidades que presentan estos pacientes. En la mayoría de los casos, los pacientes que han fallecido tienen condiciones de inmunosupresión, es decir, alguna enfermedad que baja sus defensas y esto permite pues que el virus tenga un mayor impacto y esto pues genere esta condición de fatalidad en estas personas. ¿Hay alguna vacuna preventiva? Porque observaba en un medio de la península ibérica, en su edición digital, o se equivocó un servidor, una clínica que decía vacuna preventiva del virus o no hay prevención a la fecha. No hay prevención, Federico, a la fecha. Justamente no hay una vacuna hoy disponible. Había antes una vacuna, que era la vacuna de la viruela, pero en realidad las personas que nacieron antes de 1970 sí cuentan con esta vacuna. Sin embargo, como la viruela se erradicó y prácticamente se declaró como ya no existente a nivel mundial por esos años, entonces se dejó de aplicar y evidentemente se dejó de producir. Esto conlleva a que las personas que nacieron después de 1970 pues no tengan la vacuna de la viruela, con lo que podríamos decir que las personas que nacieron antes de 1970 técnicamente podríamos pensar que están protegidas y las personas que nacieron después de 1970 podrían ser entonces esta población en riesgo. Entonces, ¿no sería mejor reconocer o llamar al virus del mono blanco, doctor, como una viruela negra o simplemente una variable de la viruela? Es una variante de la viruela, pero justamente pues esta condición, digamos, al ser endémica solo del África, pues tenía una condición muy local, pero ahora con todos estos casos que se han presentado a nivel mundial y la exponencialidad de los casos y los contagios, pues es donde se prenden estos focos rojos. Insisto, no es una enfermedad letal, difícilmente vamos a tener algo como lo que tuvimos con el COVID, pero bueno, sí habrá en los próximos días muchos más casos registrados, pero afortunadamente no es una condición que ponga en riesgo la vida de las personas, salvo estas condiciones excepcionales en donde los pacientes tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad crónica muy descontrolada de muchos años o alguna situación de inmunosupresión. Finalmente, doctor, ¿fue correcto que la Organización Mundial de la Salud la declarara como emergencia sanitaria mundial o debió esperar la OMS a expresar esa condición? Claro, esta es una gran pregunta, Federico, porque finalmente lo que buscamos a nivel mundial en cuestiones de salud pues es prevenir complicaciones, evitar daños y sobre todo pues evitar que se pierdan vidas por cualquier circunstancia. Entonces, es por eso que la Organización Mundial de la Salud hace este levantamiento de esta alerta internacional y esto va en función pues de las medidas de prevención que deben de ser intensificadas por todas las personas de manera individual y también en nuestras familias, en nuestros sitios de trabajo, en nuestro círculo social, para poder disminuir esta posibilidad de contagios, porque si no estos contagios, como bien comentamos, aunque no es una enfermedad que pueda llegar a generar riesgo importante para perder la vida, sí es una enfermedad que se puede contagiar muy rápido, muy fácil, y aquí la importancia de esta alerta. Concluyendo, agradeciendo su disposición de platicar con la audiencia del 760. Estamos en este momento en entrevista, amigas y amigos de la audiencia, con el doctor Manuel Lavariega, quien además es entre los 100 médicos del mundo con esta especialidad. Pero, ¿por qué se menciona que este virus es recurrente entre una comunidad específica en esta aldea global, doctor? Porque los virus tienen este comportamiento de cíclico, es decir, hay casos más altos en algún periodo de tiempo, después vuelven a bajar, vuelven a subir, vuelven a bajar.
Entonces, este comportamiento que no solo tiene la viruela del mono, sino todos los virus hemos escuchado que de repente hay brotes de sarampión, que de repente hay brotes de varicela, que de repente hay brotes de algunas enfermedades de este tipo, pues están relacionadas a este comportamiento justo del virus. Y en esta condición de esta pequeña población, como bien lo comenta Federico, pues justo tiene esta característica que te comento. Entonces, eso es lo que de alguna manera mantenía controlada esta enfermedad porque era endémica, es decir, propia de un solo lugar, pero ahora con la exportación de casos en otros países, que como dijimos ya son 77, pues es donde se genera esta condición de riesgo y esta condición pues de contagiosidad en otros lugares. Gracias por el tiempo con esta su casa informativa, doctor, y muy buenas tardes para usted. Es un honor, Federico, estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Excelente tarde y cualquier cosa estaré a sus órdenes. Gracias, doctor.